Son cosas cuando estudiamos la Biblia. Yo no sé cómo será el original. No sé. O la Biblia no habla sino de una boda. De una. La boda y de una novia y de una esposa. Bueno, solamente les pongo la inquietud cuando leen la Biblia. Hay que reflexionarla. Muy bien. Antes de entrar en ese tema, es importante que nosotros podamos entender bien acerca de la venida del Señor. La venida del Señor tiene varias circunstancias, varios acontecimientos que yo quiero que esta noche tengamos la oportunidad de tenerlos claros. La segunda venida del Señor está dividida en dos partes. Es una sola venida, pero en dos partes. La primera parte viene a las nubes por la iglesia. Con el Señor vamos a los cielos y suceden una serie de acontecimientos. El tribunal de Cristo, del cual ya hablamos. La adopción como hijos. La boda del Cordero. Y luego el regreso glorioso a la tierra donde todo ojo lo verá. Y con Él vendremos nosotros. Aquí a la tierra. Tendremos cuerpos gloriosos. Ya hemos recibido el cuerpo glorioso, ya la plenitud de la vida del Señor empieza a manifestarse en la creación. Primero en los cielos, cuando vamos con Él. Pero luego cuando regresamos con Él, y Él regresa con toda la plenitud de su gloria para establecer su reino milenial. Y nosotros vendremos con Él, manifestando la plenitud de la gloria que tenemos en Él. Somos su cuerpo. ¿Ok? Entonces, si tú me haces el favor y me pones el primer cuadro del plan profético para que nos ubiquemos en el espacio y en el tiempo. Este es todo el plan profético. Recuerden que el plan profético se lo dio el Señor al pueblo de Israel. Las 70 semanas. Ese es el plan profético de Dios. Lo que pasa es que en el trato de Dios, en el tiempo de la gracia que empieza con el Señor, es el tiempo de la iglesia, hasta su venida. Ahí termina este tiempo que estamos viviendo, cuando el Señor venga a las nubes. Esa es la primera parte de su regreso, de su segunda venida. Viene a las nubes, nadie lo verá, pero nosotros seremos arrebatados y nos encontraremos con Él en las nubes y vendremos a los cielos, y aquí sucederán unos acontecimientos de los que estamos hablando. Luego el Señor viene glorioso al final de la tribulación. Mientras nosotros estamos en los cielos, son 7 años de la última semana de Daniel aquí en la tierra. Cuando ese tiempo termine, el Señor viene glorioso, pone sus pies en el monte de los olivos. Vamos a mirar, ¿dónde está en la escritura eso? Y empieza su reino milenial. ¿Qué termina? Termina con el juicio final, que ya hablamos del gran trono blanco, y luego empieza la eternidad. Cielos nuevos, tierra nueva. Vamos a leer. Pedro habla de que esta tierra, como la conocemos, será consumida por el fuego y pasará. Y lo mismo los cielos. Y luego hay una nueva creación sin relación con el pecado y eternidad. Nosotros ya empezamos a vivir la eternidad plena desde aquí. Aquí en los cielos por 7 años nuestros, pero luego la eternidad con el Señor, los 1000 años sobre la tierra, y luego el universo entero, al cual somos destinados como hijos de Dios. Porque el Señor es el Señor del universo, de la creación entera. Lugares que ni siquiera el hombre los conoce ni se los imagina.
Entonces, si nos parece grande el universo hoy día, cuando lo conozcamos como es, entonces diremos, verdaderamente nuestro Dios sí es poderosísimo. Mire lo que ha creado. Ahorita solamente una cosita así, poquito hemos salido en el espacio nuestro. Los que han leído saben que nuestro sol, hay millones de soles y más grandes que nuestro sistema solar. ¿Cómo será la gloria de Dios en todo eso? Y nos quedamos con la boca abierta cuando vemos las fotografías de un poquitico que salimos de la tierra. Eso nos muestra la gloria de nuestro Dios como creador. Muy bien, entonces, el próximo evento en el calendario profético de Dios es el regreso del Señor a las nubes. Y luego se desarrollarán todos los eventos que hemos hablado. Miremos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17, nos describe cómo será la venida del Señor por la iglesia. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitó con Jesús así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto en la fe. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Esto es lo que llamamos el rapto, arrebatamiento de la iglesia. Luego empieza aquí el periodo de los 7 años de la última semana de Daniel, que se llama el tiempo de la tribulación. Sucederán muchas cosas, todo lo de los jinetes, las trompetas, los sellos, los ángeles, todo aquí en la tierra. Se habla de un gran sufrimiento como nunca jamás el hombre lo ha experimentado. Y dime. Una pregunta, pastor. Creo que ya la había dicho. Dime. Cuando habla de que no precederemos, o sea, los que estén vivos, no precederemos a los que mueren. La pregunta es, esos que ya han muerto, ¿dónde están? Todos sabemos que están en el paraíso. El Señor, cuando murió, bajó al Seol donde estaban. Recuerdan que había 2 partes en el Seol, separados por un gran abismo. No es el cielo. Era el lugar. En el Antiguo Testamento allí estaban. Y si ustedes ven, por ejemplo, las oraciones de David: Señor, líbrame del Seol. Sé que por mi confianza en ti mi alma no quedará en el Seol, por ejemplo. Y hay varias citas. No son iguales. Seol es un lugar, el lugar de los muertos, y todavía está ahí, y todavía están ahí los muertos que van a resucitar para el juicio final. ¿Okay? Pero los que recibieron al Señor por fe y el Señor bajó, ¿recuerdan? Cuando murió, dice que descendió a las partes profundas de la tierra. ¿Qué hizo el Señor? Les predicó el evangelio de la salvación. Ellos ya habían creído, pero ellos no habían recibido el anuncio de que Jesús
era el Salvador. Ellos hablaban de su Salvador. Y en ti hemos puesto mi confianza, Dios nuestro. Jehová, Señor de ejércitos, el Dios de la vida. Pero el Señor, el Padre, tenía solamente la vida eterna en la fe en el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, los pecados no se perdonaban, se cubrían, esperando la encarnación del Señor Jesús. Cuando el Señor se encarnó, murió. Esos que estaban en el Seol, esperando la salvación, tenían que confesar al Señor Jesús. Él bajó, les habló, les dijo: tú eres nuestro Salvador, en ti creemos. Y el Señor dice en la Escritura que llevó cautiva la cautividad. ¿Por qué sabemos que el paraíso? Eso fue lo que el Señor le dijo al que estaba picado con él en la cruz. Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dijo: hoy mismo estarás en mi paraíso. Ok, pero ese es otro estudio. Ok, el cuerpo no va a resucitar. Vamos a recibir un cuerpo nuevo. El cuerpo no va a resucitar. Este cuerpo de corrupción, muerto y desaparecido para siempre, no resucita. Vamos a leer la Escritura. Tenemos que ser precisos, como dice la Escritura, porque por eso vienen otras teorías. Voy a leer nuevamente Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a leer versículo 15, para no repetir todo lo anterior. No se entristezcan, para que sepan dónde están los muertos. Si Jesús resucitó, Él murió y resucitó, ya lo sabemos. Versículo 15, conforme a lo dicho por el Señor es el que lo dice. Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera predeceremos o nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de ángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. En Corintios nos dice con qué cuerpo estaremos en los cielos. Pero es que ese no es el tema de hoy, de la resurrección. Porque si entramos en todos los temas conexos con esto, bueno, no vemos nada de lo que decimos que vamos a ver. Yo les recomiendo, estudien la Escritura y los temas conexos a lo que están estudiando. Se llama contexto, para que así sí podamos tener una visión clara. La Biblia es la palabra profética más segura. No tiene interpretaciones privadas. Solamente lo que Dios dice y la Biblia misma da la interpretación. ¿Ok? Eso ya lo vimos como método para acercarnos a la Biblia. Muy bien, yo sé, y vuelvo y lo repito porque es que es difícil grabar. Estamos hablando de este acontecimiento. Ahorita vamos a ver lo que sucederá en los cielos, mientras aquí en la tierra hay 7 años, la última semana de Daniel, de la tribulación. Una vez que pasan los 7 años, viene el Señor con toda su gloria, visible para todo ojo lo verá. ¿Ok? Y ahí está completa la segunda venida del Señor. Aquí venimos como iglesia, el cuerpo de Cristo, los que creímos en el Señor, vendremos con un cuerpo como el del Señor. No fue un cuerpo resucitado, fue un cuerpo nuevo, como el del Señor Jesús. El Señor Jesús nunca pecó.
Nunca. O sea que Él podía resucitar con el cuerpo que Él mismo se limitó a tener. Tenía que comer, tenía que dormir, tenía que aprender. Pero cuando Él resucitó, aunque su cuerpo no se corrompió, resucitó con un cuerpo espiritual. Ya no tenía ninguna limitación. Pasaba a través de las paredes, comía o no comía. Y ese cuerpo del Señor que muestra su carácter y lo que es, tiene las señas de la crucifixión. ¿Ok? Nosotros tenemos un cuerpo de corrupción. Tiene que morir. Y entonces nos quedamos sin cuerpo, pero el Señor dice que nos dará un cuerpo como Él. Y es la redención que esperamos. Eso habla Corintios capítulo 15, creo, para que ustedes lo quieren leer. Muy bien. ¿Perdón? Primera de Corintios 15. Ahora la segunda parte, ¿qué dice la Biblia de su venida? Zacarías capítulo 14, versículos 3 y 5. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, y la parte norte se correrá y la parte sur también. Formará un gran valle con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ustedes, dice a los israelitas, ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Sal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos sus fieles. En otras versiones dice todos los santos. Todos los que creímos en el Señor, somos su cuerpo, venimos aquí a la tierra. Entonces, miremos algunas características de lo que significa la venida del Señor para nosotros. Porque la pregunta es, ¿y qué tiene que ver la venida del Señor con nosotros? Entonces, habiendo pensado en el rapto de la iglesia, ¿qué debe significar para nosotros la venida del Señor? Tres cosas: consolación, santificación o pureza, y evangelización, o sea, compartir las buenas nuevas de Él. Lo primero, es una esperanza consoladora. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Ha hablado de la venida del Señor y dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando Pablo le estaba escribiendo a los tesalonicenses y los cristianos estaban pasando por un tiempo de persecución. Y muchos de ellos, obviamente, les caía el desconsuelo. ¿Dónde está nuestro Dios? Porque cuando estamos enfermos queremos la sanidad. Cuando estamos tristes queremos la consolación. Cuando tenemos necesidades económicas queremos la provisión. Cuando estamos frente a la muerte o la injusticia, ¿dónde está el Señor? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Espíritu de Dios para nosotros? Él está diciendo: consuélense, aliéntense cuando el que está desconsolado piense en el Señor y lo que significa en sus vidas, porque entonces todo lo que el Señor ha hecho para ustedes, redención, santificación, glorificación, empoderamiento, todo, revelación, todo se manifiesta. Ya no hay secretos. Ya lo que somos en Cristo es visible para todo el mundo. Entonces, consolémonos con eso. Cuando el Espíritu de Dios nos habla acerca de eso, nos dice, todo lo que haces en el reino de Dios no es en vano.
tiene una recompensa. No simplemente el Señor nos está comprando, eso no es lo que el Señor está haciendo, sino lo verán. Lo que yo les prometí, ustedes lo recibirán. Les prometí vida plena, que manifestarán mi gloria, que serán uno con mi Hijo, que tendremos comunión eterna. Entonces se manifestará todo eso. Es algo que nosotros debemos tenerlo en cuenta. Juan capítulo 14, versículo 3. El Señor dice, hablando de su ida y su regreso: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor Jesús? A la diestra del Padre, lleno de gloria. Bueno, tenemos ese mismo lugar. Él dice, yo los llevaré, vendré por ustedes, los tomaré a mí mismo para que ustedes puedan estar donde yo estoy. Lleno de gloria. ¿Cómo podría ser la cabeza de su cuerpo? Él es la cabeza gloriosa y el cuerpo limitado. ¿Cómo puede ser eso? Pues sí, y podemos pensar en el hijo pródigo, ¿sí? Porque pues de eso se trata esa parábola, de mostrarnos cómo es la casa del Padre. Allá en la casa del Padre pues es todo lo que se refiere de comparar las cosas humanas con Dios, se queda chiquito la comparación, pero está diciendo lo que significa la casa del Padre: provisión, seguridad, amor, vida, plenitud, comunión. Porque pues a ver, en la Biblia hay figuras para expresar las cosas. Entonces, no sé, si hay una habitación, en la casa de mi padre muchas habitaciones hay. ¿La mía será de 3x3? O no, yo la quiero siquiera de 25x40. Sí. O tú quieres una donde solamente quepa la cama. No, la Biblia no está hablando de eso, es físico. Está transmitiendo para que podamos entender como una parábola, podamos entender lo que significa todo esto. Podemos hablar y describir las cosas de Dios, eso es lo que hacemos, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Pero eso no tiene ni parecido con la realidad y el esplendor y la gloria que es eso. Nuestra mente no la puede entender. Pero sí podemos entender las actitudes, sí podemos entender el poder de Dios, sí podemos entender, si mi Dios me dio la vida eterna, y esa es mi confianza, aun cuando yo me pellizco y me duele esta piel. Hoy me recortaron una encía y oh, Dios mío, pues allá en los cielos no me van a recortar las encías, ni me voy a ir a donde el odontólogo, ni nada de eso. Sí, es una limitación que tenemos aquí. Eso no es comparable con la gloria de Dios. Pero sí se manifiesta. Podemos ver el amor. ¿Cuánto nos ejercitamos en el amor que tenemos del Señor? ¿Dónde nos podemos ejercitar? Con otra persona que, aunque sea limitada, podemos depositar nuestro amor allá. O con un hermano. O con una hermana. ¿Qué estamos haciendo? Amándolos con el amor del Señor. Ese es nuestro ejercicio. No estamos siendo más santos, no estamos ganando laureles especiales, no estamos ganando más gloria, simplemente estamos creciendo en la expresión de lo que somos en Cristo, aunque estamos limitados en un cuerpo que tiene que morir. Cuando tengamos el cuerpo glorioso que el Señor nos dará, ya no hay límite. Allá ya no nos dará vergüenza o no sentiremos ninguna reticencia para abrazar a mi hermana. Bueno, allá no habrá sexo, ni hombre ni mujer. Otra cosa, ¿no? Aquí todavía, no, pues es que es una mujer y no es mi esposa. Como que no la puedo abrazar y como que no le puedo decir que la amo mucho, porque si reiterativamente le digo que la amo, ya todos empezaron a pensar, ¿qué está pasando ahí?
Entonces tenemos una limitación aún por cultura. Tenemos que todo es como negado. Yo no sé por qué no tenemos la libertad de decir, yo soy una nueva criatura. No sé, bueno, no sé, el tema no es el amor, pero, ok. Lo segundo es una esperanza que nos hace purificar, la esperanza. Y hay varias cosas. Primera de Juan 3:3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza de encontrarse con su Señor, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quién nos da el poder para purificarnos? El Espíritu de Dios. Cuando celebramos la Santa Cena, eso es lo que hacemos. Examino mi vida de hijo y digo, Señor, yo tengo tu vida, a mí se me nota, yo la vivo, tengo comunión contigo, pero hay unas cosas del mundo todavía en mí que me hacen, me muestran impuro. Perdóname, Señor. Le hago más énfasis a eso que a la vida que me han dado. Perdóname. Yo quiero librarme de eso. Entonces nos hacemos un juicio y decimos, Señor, ayúdame, límpiame. No me estoy haciendo más santo, no estoy adquiriendo la santidad, ya me la dio. Tengo el Espíritu Santo. Lo que pasa es que tengo una limitación de mi naturaleza humana de pecado, que todavía tiene contaminación, pero si yo tengo un culto racional a mi Dios, yo acepto, Señor, me examino, y esta semana, estos 7 días que han pasado desde el domingo pasado, que es cuando traemos la cena, hasta el día de hoy, Señor, yo tengo que pedir perdón a ti o a mis hermanos. Puede ser, Señor, esa no es la vida que tú me diste. Eso es indigno para mí, perdóname. Yo quiero que tu cuerpo que me libró de los pecados y tu sangre que expió mi culpa tengan efecto en mi vida. Y si no lo hacemos, entonces nuestra mente nos traiciona. Pero si lo afirmamos y lo afirmamos y lo afirmamos, nuestra mente aprende a vivir en la vida de Dios. O sea, eso es lo que el Señor dice, transformados en vuestra mente para que podáis conocer la buena voluntad de Dios. Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? ¿Para qué lo ofrezco? Pues para no hacer las cosas que me contaminan. En el cuerpo, de las cosas más difíciles que una persona se puede librarse es de las adicciones, de cualquier tipo de adicción, cualquiera, no solamente las drogas o el alcohol o eso, cualquier tipo de adicción. Yo puedo acostumbrar mi cuerpo a trabajar 18 horas diarias, un adicto al trabajo, que va a enfermar, porque su cuerpo necesita descansar mínimo después de 8 horas. Y se acumula y acumula y acumula esa contaminación, pues se va a enfermar y va a limitar su vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona adicta? Y si es cristiana, Señor, yo no puedo vencer esto, necesito tu poder. Pero una cosa en mi mente está clara, yo no quiero tener esto. De tal manera, Señor, que cada vez que se llegue la oportunidad para volver a caer en esto, ayúdame. Yo era adicto al cigarrillo. Yo me fumaba 2 cajetillas de rompepecho. Se llama Nacional, sin filtro. Yo era cristiano y una noche se me acabaron los cigarrillos, medianoche, y yo me empecé a fumar las colillas. Horrible, horrible, pero la necesidad de fumar me hacía fumar las colillas. Y terminé con las colillas que tenía y yo todavía tenía ganas de fumar. Y me salí a la calle en Bogotá como a las 2 de la mañana. Y me encontré, ¿en dónde encontré cigarrillos? Pues en un cafetín con prostitutas y borrachos. ¿Qué más podía haber a esa hora? Y yo entré para pedir unos cigarrillos y mirándome, el Señor todavía atendiendo.
Y me dijo, Señor, ¿está ahora usted por aquí? Sí, sí. Que Dios, me dijo así, palabras textuales, que Dios lo proteja, porque a esta hora ni los borrachos salen porque los atracan. Y yo me fui para la casa, compré mis cigarrillos, me fui para la casa y estaba tan asustado de eso que yo dije, Señor, no puede ser que un pedazo de papel con un tabaco me tenga esclavizado a este punto. Ayúdame, Señor, ayúdame. Por la mañana yo me fui a mi oficina y yendo para mi oficina y yo con los cigarrillos ahí, yo pensé, si yo no hago un acto voluntario de coger los cigarrillos y botarlos y decir, Señor, mire, esto es lo máximo que puedo hacer, boto esos cigarrillos y ayúdame, Señor, a salir de este cuento. Y así lo hice. Cogí la cajetilla, la arrugué y en la primera caneca no me había fumado ni un cigarrillo. La boté y dije eso, Señor, ayúdame. Nunca más volví a fumar. Hasta el día de hoy. Gracias por el testimonio. Hasta el día de hoy. Pero lo que me sostuvo fue cada vez que sentía el deseo, Señor, tú eres poderoso. En mi mente yo sé que no quiero hacerlo. Fortalece mi voluntad. Y fue día tras día, luego semana tras semana, mes tras mes. Como al segundo año, unos compañeros de oficina me dijeron, bueno, pues si dejaste de fumar. Bueno, a ver, préndeme el cigarrillo. Cogí el cigarrillo. Yo le te voy a probar que yo no fumo. ¿Por qué? Toma tu cigarrillo, tu problema, yo ya me libré de esto, porque voy a volver a empezar. Me acordé de la rodadita de los que tienen adicción al alcohol. Yo tenía un compañero que dejaba por épocas y una vez en la oficina, en una recepción, le dimos un masato, que eso es arroz fermentado, y se lo tomó. Y ese hombre duró perdido más de una semana y la esposa lo encontró por allá en San Victorino, tirado en la calle, dormido de la borrachera. Llevaba como 2 días, perdido, no sabían en dónde estaba, por haberse tomado un masato. Pero tenía alcohol. Esa cosa en mi vida jamás se me ha olvidado, como una muestra de que solamente Dios puede fortalecer nuestra mente para salir del pecado, llámese como se llame, no hay otra. Y por eso pensar en el Señor, en su regreso, cuando toda su gloria se manifestará, todo lo que yo hago día tras día de la vida del Señor, un día se va a manifestar cuando Él venga. Eso es una esperanza que nos purifica. El Señor mismo, cuando habló de estos temas a sus discípulos, les dijo la necesidad de estar preparados para su venida. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 40. Estén ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? ¿Con qué se ciñen? A ver, acuérdense de Efesios. La verdad. La verdad. Ese es parte de nuestro equipamiento en la armadura de Dios, para que estemos firmes en el día de la prueba. Para que estéis firmes, ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Cuál es la lámpara? Señor, tu palabra es como lámpara que alumbra mi camino. La Biblia. La Biblia. Vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, hará que se sienten a la mesa, vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues, vosotros, mis discípulos, también estad preparados, porque a la hora que no penséis,
el Hijo del Hombre vendrá. Vendrá. Lucas capítulo 12, versículo 35-40. Entonces la segunda venida es una esperanza que nos hace purificar. Es una esperanza evangelizadora, o sea, que nos anima, nos fortalece, nos hace tener el deseo de comunicar las buenas nuevas de Dios a los que no lo conocen. Eso fue lo que nos dijo. Primera de Tesalonicenses 1, 9, 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, que habla de la resurrección y con qué cuerpo vamos a resucitar. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Queridos hermanos, ¿cuál es el trabajo en el Señor? El mayor trabajo que nosotros hacemos, decimos, estamos trabajando en la obra del Señor, es lo que hace con nosotros. Si el Señor trabaja en tu mente, si el Señor trabaja en tu vida, en las razones y en las actitudes por las cuales haces todas las cosas, necesitas que el Espíritu Santo te revele, que el Espíritu Santo te dé dones para hacer esa obra de Dios, que en tus fuerzas no las puedes hacer. Que el Espíritu Santo te muestre las circunstancias y las personas. Tenemos que tener comunión con Dios. De otra manera no podemos realizar la obra de Dios. Si no sabemos qué es lo que Dios espera que hagamos. Esto no es como una cosa mítica. Pero la razón de orar es decir, mira, Señor, tú me diste una vida nueva. Tú esperas que la vida nueva que me has dado yo la comparta a los que no la tienen. Entonces tengo que aprender cómo compartir la vida del Señor a los que no la tienen. Tengo que tener discernimiento. Tengo que conocer muy bien cuál es el mensaje de Dios. Entre otras cosas, para los que predicamos el Evangelio tiene que estar asociado con la segunda venida del Señor. Y si no es medio Evangelio. Pero hemos estado acostumbrados solamente a ver la relación con el Señor en cuanto a la salvación. Pero el Señor la salvación es el principio de nuestra vida con Él. Luego viene todo el desarrollo de nuestra vida como hijos de Dios. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra que Dios hace en nosotros. Y para eso tenemos que aprenderlo de Él. Necesitamos orar, o sea, hablar con Él. Porque es que nuestras oraciones, me temo que solamente se reducen a las cosas que necesitamos o que creemos que son muy buenas, pero nunca hablamos de eso. Señor, yo no entiendo nada de tu venida, oigo algunas cosas, leo algunas cosas, pero eso es muy complicado. A ver, Señor, ¿cuál va a ser mi papel? Cuando tú vengas, ¿cuál va a ser mi papel? Yo quiero desde ahora empezarlo a hacer. El Señor nos pone a hacer un trabajo que nos da la capacidad para lo que vamos a hacer por la eternidad, con todas las cosas que ni siquiera conocemos, que el Señor tiene preparadas para que nosotros las podamos hacer. Pero si nos preparamos en lo poco, o sea, lo que tenemos en esta vida, el Señor ha preparado lo mucho. Eso dirá, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, entra a disfrutar todo lo que he preparado para ti, por la eternidad, para que tengas mi gozo. No desperdicien la oportunidad que el Señor nos da de conocerlo y saber cómo piensa, qué hace, porque eso es la eternidad, no es solamente aquí en la tierra.
La venida del Señor es una esperanza que nos hace compartir las cosas de Dios. Hay millones de personas que esperan nuestra palabra de Dios, inspirada por la gracia del Señor en nosotros, hablándole a la gente, como si Dios rogase a través de nosotros. Compartir el Evangelio no es como para ganarme el premio. Señor, qué privilegio el que me da. Ni los ángeles pueden compartir tu Evangelio, y a mí me dijiste y preparaste todas las cosas para que vaya y le comparta a la gente que no te conoce. Ellos te darán gloria. Juan capítulo 9, versículo 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Voy a mencionar, y entro en el otro tema. Es cortico, porque no hay muchos versículos que nos muestran eso, pero todas estas cosas nos preparan para entender. Los cristianos tenemos tres juicios de parte de Dios. Primer juicio, como pecadores, está en el pasado. Ya fuimos juzgados, porque al Señor Jesús lo juzgaron en mi lugar. O sea, Dios a mí ya me juzgó y me declaró justo. Ese fue el veredicto de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, que era justo, tomó mi lugar de injusto y pagó esa condición para que yo fuera libre y fuera declarado justo. Esto fue lo que hizo. Primera de Corintios 5:21. Él, Cristo, que no tenía pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Yo no sé qué piensan ustedes. Cuando yo pienso en esto, yo digo: Señor, con esto solo que tú me des, más que suficiente para experimentar tu misericordia. ¿Me diste vida eterna? ¿Qué quieres que yo haga para ti? En la antigüedad había la oportunidad de comprar esclavos. Había gente que los compraba y, como era esclavo, no sabía y no conocía la libertad, lo compraba para esclavizarlo, ahora haciendo su trabajo, pero seguía siendo esclavo. Pero también la historia nos muestra de hombres y mujeres que compraron esclavos para darle la libertad. La Biblia tiene un ejemplo de un esclavo. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Onésimo. Onésimo. Lean la historia de Onésimo. Porque Pablo clamó a otro cristiano que era dueño de Onésimo, le clamó por su libertad. Y le dijo: él es hijo de Dios, concédele la libertad. Más aún te digo que si algo me debes, pon en cuenta lo que cuesta Onésimo, ponlo en mi cuenta y yo te pago con lo que me debes. Yo te he enseñado, el Señor te ha llevado, el Señor, tienes la vida eterna por mi ministerio. Pues si algo tengo que pagar, con eso te pago. Pon a Onésimo libre. Libre fue Onésimo. ¿Qué hizo Onésimo? Se dedicó a servir la iglesia. Y ahí estaba su antiguo amo. Ahora ya no era su amo. Y ambos, amo y esclavo, ya libres. Él de la esclavitud de ser amo y el otro de la esclavitud de estar bajo un amo, ambos libres de esa esclavitud. Ahora adoraban al mismo Dios y daban gracias a Dios por la libertad. Colosenses capítulo 3, versículo 3 y 4. Porque habéis muerto, porque eras pecador, has muerto,
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, 3 y 4. Nosotros ya no tenemos esa relación de pecadores con Dios. El juicio de Dios fue declararnos libres en Cristo Jesús. El segundo juicio está en el presente. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota al que recibe por su Hijo. Les pregunto, queridos hermanos, cuando el Señor nos disciplina, ¿qué cara le hacemos? En esas cosas se mide cuánto somos de espirituales. Porque si somos espirituales, decimos, tú eres mi Padre. Y tú dices que al que amas disciplina, me estás disciplinando, gracias Padre. No, no me gusta lo que está pasando, la verdad. Por favor, perdóname y líbrame. Pero si lo estás haciendo, yo sé que es para mi beneficio. Yo veré el fruto de la disciplina que tú aplicas en mí. Porque la palabra de Dios dice eso, que cuando recibimos disciplina no la recibimos con agrado, pero cuando produce el fruto para la cual no fue aplicado, entonces tenemos gozo. ¿Qué tan espirituales somos? Eso nos muestra cuánto hemos crecido. Cuando un hijo de Dios es carnal o desobediente, Dios lo disciplina con el propósito de traerlo otra vez al camino digno para que camine como un hijo de Dios debe caminar. Y Dios siempre nos da el primer lugar. Examínate, arrepiéntete. Ya no va a ser del pecado de condenación. Arrepiéntete de lo que estás haciendo. Estás viviendo como si fueras del mundo, cuando tu vida está reservada para la gloria que yo te he dado. Ponte a hacer las cosas de gloria. O sea, camina con la dignidad de un hijo. Y el tercer juicio, que es futuro, ya hablamos de eso. El tribunal de Cristo, Romanos capítulo 14, 10. Todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Ese es el lugar en donde como siervos conoceremos lo que hemos hecho. Segunda de Pedro 3, 11 y 12. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? O sea, perdón. Segunda de Pedro 3, 11 y 12. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y 12. ¿Okay? Lo que quiere decir el Espíritu Santo a nosotros es, si tú tienes muy claro lo que Dios está haciendo y lo entiendes y tienes una vida apartada para Dios, entonces apresúrate a vivir como viven los hijos de Dios. Vas a vivir eternamente en la gloria de Dios. Empieza a vivirla desde aquí. Eso es lo que está diciendo. Ok, pasa el rapto. Pongamos el cuadrito de los acontecimientos en el cielo. Ahora sí. ¿Qué va a pasar después del rapto en los cielos? Mientras aquí pasa la tribulación. ¿Sí lo tienes? ¿O no? Yo quiero esto que va a pasar aquí, en esta partecita. ¿Qué va a pasar ahí? El tribunal de Cristo, la adopción.
El tribunal de Cristo, la adopción. Sí, yo tenía otro cuadrito menos complicado que este cuadrito. El tribunal de Cristo, la adopción como hijos, las bodas del Cordero y la venida gloriosa. Estos son los 4 acontecimientos, mientras que aquí está el tiempo de la tribulación. En eso estaremos en los cielos. No voy a hablar del tribunal de Cristo porque ya hablamos. La presentación a la iglesia, o sea, la adopción. Tan pronto nos den los galones y el Señor diga, estos son tus reconocimientos, inmediatamente nos presenta al Padre. ¿Por qué? Porque ese fue el ministerio que el Padre le dijo que hiciera. Él hizo la salvación. Se fue a los cielos a prepararnos un lugar, pero dijo, mire, ¿saben qué? Les doy mi espíritu, el Espíritu Santo, para que Él tome de lo mío, se lo deje saber y ustedes lo aprendan a hacer. Y volveré. El Espíritu Santo los dejará perfectos como mi Padre quiere. Entonces, cuando vamos al tribunal y el Señor Jesús, porque eso se llama tribunal de Cristo, dice, verdaderamente, sí, tienen la condición que mi Padre pidió. Entonces nos presenta al Padre. Él se presenta a la iglesia a Él mismo y la prueba. Iglesia pura y sin mancha, perfecta. Ahora se la presento al Padre. El Padre la aceptará, porque esa fue la obra que le encomendó. Está terminado en cuanto a la iglesia. Le falta otra parte de lo que el Padre que es la redención del pueblo de Israel, que va a suceder en el milenio, cuando pasen los 1000 años. Esos 1000 años Él reinará desde el trono de David en medio del pueblo, y todas las naciones durante esos 1000 años lo adorarán. Él estará presente en la tierra y nosotros corregentes con Él. Somos sacerdotes de Dios, profetas de Dios, reyes. El reinado es, o sea, ejercer la justicia de Dios es porque somos el cuerpo de Cristo. Y así será como Cristo manifiesta su justicia en toda la creación. Él tiene que presentarnos al Padre y el Padre dirá, efectivamente, estos son mis hijos, hechos conforme. Nos propusimos desde la eternidad hacerlos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En ese momento estará cumplido el anhelo que había en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso somos trinitarios, hijos del Padre, miembros del cuerpo de Cristo, templos del Espíritu Santo. Hermanos, este es el momento para pensar. ¿No es suficiente esto para consagrar nuestra vida al Señor? ¿No es esto suficiente para unirnos como hermanos en el Señor y decir, hermano, yo quiero que lo que Cristo quiere hacer en ti, si yo puedo colaborar con los dones que Él me ha dado, yo quiero ponerlos a tu servicio? Y a ti, y a ti, y a ti. A mí me dio un don que fue ser pastor. Cuida mis ovejas y prepáralas para la obra del ministerio a la cual yo los he llamado. Pero si tú no te consagras al Señor, ¿cómo te puedo preparar para lo que Él te llamó a hacer? Si no le obedeces, no puedo hacer nada. Yo me frustro como pastor y yo muchas veces digo, Señor, ¿quiénes son? Dime quiénes son. 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, los que sean, yo no sé, tú eres sabio. Yo quiero consagrarme a ellos el tiempo que tengo sobre la tierra, porque yo quiero presentarme delante de ti diciendo, Señor, los que tú me pusiste a hacer, está cumplido. Pablo dijo eso. Para mí, morir es ganancia. Todo lo que tengo que hacer, porque lo que Cristo me mandó a hacer, porque Él me alcanzó primero para eso, ya lo cumplí. Si Él lo pudo hacer, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Pablo era un pecador redimido como yo. Bueno, él se entregó sin medida. Yo no lo he hecho. Es una diferencia. Pero lo podemos hacer.
Todo depende de cuánto dejamos que el Espíritu Santo nos dé convicción. A mí estas enseñanzas me emocionan, porque digo, Señor, ese es el sentido de la vida, nos diste una eternidad, un futuro, una esperanza. Yo sé para qué sirve la vida. No quiero malgastarla. Y aunque quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo que no quiero hacer y que entiendo que no lo debo hacer. Pero así es la debilidad nuestra. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Efesios 5:27. No se preocupen, si no alcanzamos la vez, seguimos, porque yo hice la venida del Señor, que era el último tema, lo hice ahora, me pareció más lógico. Ahora, Efesios 5:27, hablando de la iglesia, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Todo esto es lo que nos dice que va a pasar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu de adopción. Necesitamos ese momento delante de nuestro Padre. Padre, estábamos esperando este momento, que tú nos adoptes como tus hijos. Saben que en la antigüedad, los romanos y en Medio Oriente, cuando nacía un hijo, nunca el padre decía, ese es mi hijo. Nunca. Podía decir, nació de mí, es mi criatura, pero se lo entregaba a un ayo, o sea, a una persona que lo iba a formar. Él sabía exactamente lo que el padre quería hacer con sus hijos y lo tenía un tiempo, 10 años, 12 años, y lo preparaba para que fuera tal como el padre quería que fuera, y se lo presentaba. Llegaba el momento, y esa era una fiesta solemne que hacían en la familia, y aparecía el ayo con el hijo y el papá examinaba al hijo, y si reconocía que era como él, decía, tú eres mi hijo amado. De hoy en adelante, todos ustedes, todo lo que mi hijo, él habla por mí. Escuchen lo que él les va a decir. Él habla como es igual a mí. Y lo adoptaba como su hijo. Ahí sí decían, el hijo de fulano de tal. Esa imagen es la que usó el Espíritu Santo para mostrarnos aquí esto. La Biblia dice que la ley fue un ayo que mostraba a los israelitas cómo era la salvación. Y dice que el Espíritu Santo es un ayo que Dios nos dio para que nos prepare para ser presentados al Padre, tal como el Padre quería que fueran sus hijos. Y por eso Él es nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro ayudador, nuestro intercesor, todo lo que necesitamos para identificarnos con el Padre. Si somos como Jesús, Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. El Padre dio testimonio, este es mi Hijo amado, que me complace, a Él escúchenlo. Romanos 8, 21, 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Cuánto gemimos? Esperando la adopción,
la redención de nuestro cuerpo. Esperamos la adopción. Yo ruego que el Espíritu Santo esta noche imprima esas palabras de Él en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y nuestra esperanza sea, Señor, ven, estamos esperando, será el momento glorioso cuando conoceremos al Padre como Él es y Él nos reconocerá como somos, porque es la obra que tú has hecho en nosotros. Nos redimiste, nos santificaste, nos justificaste, nos diste la vida eterna, todo lo hiciste para satisfacer al Padre. Esta es tu obra, esa es tu gloria. Cuando nosotros levantamos las manos los domingos, pensemos, yo levanto mis manos y digo, Señor, te doy gloria. Esta semana el Espíritu Santo, tu Espíritu en mí ha formado tu carácter más. Esa es la gloria tuya, te la entrego, te la doy. Si no hacemos eso, no tenemos derecho a levantar nuestras manos, o por lo menos no para decirte, te doy la gloria. ¿Cuál gloria si no tengo gloria de Él esta semana? Pues levantemos nuestra mano para decir, Señor, ayúdame. Pero si no hemos crecido en la vida del Señor, ¿qué le ofrecemos? ¿Cuál es nuestra ofrenda el domingo? ¿Cuál es nuestra ofrenda? Nuestra ofrenda es, Señor, ofrecí mi cuerpo como un sacrificio vivo, mi mente, mi vida, mi propia vida, la que tú me diste, está consagrada para ser como tú eres. Esa es mi ofrenda que te traigo hoy, para que tú recibas gloria. Esa es nuestra oración verdadera. Esa es adoración en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que el Padre está buscando. Nosotros queremos ser de esos adoradores. No adoradores de palabra bonita. Señor, te doy la gloria. ¿Qué gloria le estoy dando a Dios? La única gloria que Él puede recibir es ser como Él es. Y que la vida de Él, y Padre, tú me la diste, a ti la ofrezco. Porque ofrecer nuestra vida de pecadores a Dios es una ofensa para Él. ¿Qué le voy a decir al Señor? Te ofrezco mi cuerpo carnal. Que me quemen. Que me quemen. Apenas para eso fue mi cuerpo, para que lo quemen. Es un cuerpo de pecado. Bueno, el juicio no es, pero es que me anuncio. Voy a terminar con Gálatas 4:1-5, por lo menos esta noche. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aunque nosotros somos niños en la fe, estamos creciendo, somos herederos de toda la gloria de Dios. No hay diferencia con los que son esclavos, aparente, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Señor bendito, vamos a dejar.